Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a todos. Estamos aquí para dar en este lunes el mensaje de la palabra de Dios, mis hermanos. Eh, Dándole gracias a Dios por darme la bendición de dar la buena noticia, el evangelio que da vida y salvación a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Quiero también darle un consejo y es que se animen a recibir el mensaje eh, y acepten el evangelio, el cual lleva, mis hermanos, al arrepentimiento de pecado. El evangelio que cambia y es el único que puede cambiar su forma de vivir ante nuestro Dios. Puede también ayudarlo a caminar y hacer las buenas acciones, las cuales agradan a Dios. Y también el evangelio es el que lleva a la vida eterna. Y así también pueden pertenecer y ser miembros, ser una piedra viva del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Pero también, hermanos, quiero darle este consejo también. Aléjense, aléjense de las pasiones y de los engaños de este mundo. Y no sean adúlteros con el Dios Padre, quien nos da una nueva vida por medio de nuestro Señor Jesús. Alejémonos de los placeres de este mundo. No seamos adúlteros, porque cuando somos adúlteros es porque nos mantenemos más atados, más atados a los placeres de este mundo, los cuales van en contra de las enseñanzas de la Escritura, las cuales fueron inspiradas por Dios. Cuando vamos a Efesios 5, Pablo nos aconseja y dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y lo dice bien claro: pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, idólatra, los cuales adoran las cosas de este mundo, no heredarán el reino de Cristo ni de Dios, mis hermanos. Eh, Ahora bien, vamos a seguir continuando con Santiago capítulo 4, versículo 4 al 10. Hoy vamos a dar la segunda parte para finalizar estos 10 versículos y, y del título, el cual lo he llamado: aléjense de la maldad y la envidia y acerquémonos más a Dios. Aléjense de la maldad y la envidia y acerquémonos más a Dios. Hoy vamos a dar la segunda parte y final de este capítulo, esperando, mis hermanos, que puedan acercarse más a Dios, porque es la única forma que nos podemos alejar de las cosas los cuales destruyen el Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos que entender que esta carta es a los judíos creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo. Santiago, el apóstol, escribió esta carta, y vamos a dar el capítulo 4, los últimos versículos del 4 al 10, mis hermanos. ¿Cómo, cómo empieza el versículo 4? Dice: adúlteros. Pregunto, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué palabra? Y aquí está en mayúscula. Vemos al principio de este versículo:
la palabra adúlteros en plural, porque él aquí Santiago percibe de que muchos hermanos en Cristo, judíos creyentes con una nueva vida, se han apartado del camino, como dije al principio, la otra semana en el otro mensaje. Vemos que él le llama adúlteros porque se han alejado de Dios y han abrazado lo que el mundo ofrece y lo que le encanta a la carne, a nuestra carne que está, que nuestro cuerpo posee, esta carne putrefacta, la cual nos hace que traicionemos a Dios a cada momento. Vamos a buscar el significado de la palabra adúlteros. En hebreo quiere decir niufin. Niufin quiere decir en hebreo la palabra adúlteros en plural, que quiere decir adúltero y fornicario. Es adúltero y fornicario. Y sabemos que un adúltero es cuando una persona está casada y tiene relación con otra persona que no es su cónyuge. Viceversa es cuando un hombre también está casado con una mujer, pero tiene relación no con su mujer, sino con otra persona fuera de su matrimonio. El fornicario es el que tiene relación sexual con un amigo, con una prostituta, con el novio o la novia. Así, mis hermanos, eso es fornicario. Hay una diferencia. Entonces estos creyentes se han casado con el mundo y han vuelto al viejo hombre. Por eso el apóstol Santiago le llama adúlteros. Amantes del mundo se han hecho. Como hizo sus antepasados, el pueblo de Israel. Fue adúltero contra el Señor en muchas partes del Antiguo Testamento. Pero vamos a la palabra nos aclara bien qué nos dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Nos dice, pregunto, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Aquí lo vemos claramente, mis hermanos. Clarito. Lo vemos aquí. La Biblia es clara. Nosotros somos los que lo hacemos más difícil, pero la Biblia es clarísima. Y aquí lo que Santiago está evitando, que ellos vuelvan a caer en esa trampa y se hagan esclavos del pecado. Es lo que está evitando Santiago. Vamos, y Colosenses también nos enseña. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, y después del 5 al 7 nos dice, el capítulo 3, versículos 1 y 2, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, es decir, no en la del mundo. Versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Aquí vuelve a hablar del mundo, que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Versículo 6, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y es lo que vemos, que estos creyentes judíos eran así anteriormente, pero ahora veo que quieren volver a ese viejo hombre. Aquí vemos, tenemos que tener mucho cuidado en hacernos amantes de este mundo. O como dice aquí el versículo 6, por causa de esto viene la furia de Dios. Y nosotros ya no somos ignorantes.
para no caer en la trampa, mis hermanos. Ahora vamos a leer del 5 hasta el final, hasta el versículo 10. Dice, pregunto, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y este mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Aquí vemos que Santiago nos manda a arrepentirse a aquellos judíos creyentes que han dividido su corazón en las cosas espirituales por las cosas terrenales, por lo que desea la carne. Aquí vemos que le llama orgullosos también. Aquí habla del orgullo también. Y sabemos que los orgullosos no agradan a Dios. Para nada. También nos manda que nos humillemos a Dios cuando estemos en caminos equivocados también. Que nos humillemos a Él, que vengamos a Él pidiendo perdón. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que luchar contra el pecado hasta que nos desangremos, pero tenemos que luchar con ello. Dicen que nos acerquemos a Dios, dice Santiago también en el versículo 8, que busquemos de Él cada día más, que no nos alejemos de Él, porque si nosotros nos vamos al mundo, nos estamos alejando de, como decimos, del redil, no, y también nos estamos alejando de su cobertura de Él. Y cuando estamos en el mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es el maligno. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo caminamos. Nosotros somos hijos de luz, no de la tiniebla. Tenemos un corazón de carne, no de piedra, mis hermanos. Vamos ahora, mis hermanos, a buscar unos versículos que van acorde con estos versículos de Santiago, que van acorde para la enseñanza de este mensaje. Vamos a Lucas 8, versículos 13 y 14. Lucas 8. Nos enseña. Aquí habla de la semilla. Aquí parece que la palabra del evangelio de estas personas fue en tierra rocosa y cayeron entre espinos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Dice, la semilla sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando afrentan las tentaciones. Seguimos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, quiere decir de este mundo, así que nunca crecen hasta la madurez. Y es lo que estaba pasando con estos hermanos judíos creyentes, que la palabra no estaba cayendo en tierra firme, en tierra que dé buenos frutos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que la palabra caiga siempre en corazones fértiles,
para que Dios haga crecer esa semilla y dé fruto verdadero que le agraden a Dios. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios, mis hermanos. Proverbios, capítulo 15, versículo 9. Nos enseña sobre los orgullosos, los perversos. Nos dice, el Señor detesta el Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. Y lamentablemente estas personas aquí no estaban caminando en camino acorde con la palabra de Dios. Estaban llenos de perversidad, llenos de envidia, de avaricia. No había justicia en sus corazones. No había justicia en ellos. Su orgullo lo tenía lamentablemente ciego. Y vamos también a Proverbios 16, versículo 18, que nos enseña también, ¿qué nos enseña? Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Aquí lo vemos claramente, mis hermanos. El orgullo no hace nada bien a nuestro espíritu. El orgullo te lleva al camino de destrucción. Y eso es lo que ellos, a no querer arrepentirse, era porque el orgullo no lo dejaba. Estaban envanecidos. Mateo 23, versículo 12 nos dice, todo aquel que se engrandezca será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Aquí Santiago mandaba a estas personas que se humillaran a Dios. Que se humillaran a Dios. También mis hermanos, en Lucas 18, versículo 9 hasta el 14, vemos la oración del fariseo y el publicano. Como el fariseo era tan orgulloso que decía que él ayunaba, que él daba el diezmo, que él no era como los otros, que él era una persona totalmente, se idolatraba él mismo. Mas sin embargo el republicano se humilló y el republicano fue justificado, pero el fariseo no, porque se engrandeció él mismo. Mas el republicano sabía que era un pecador. Vino a Dios y se humilló. Y era lo que Santiago le estaba pidiendo a esta gente, que vinieran y se humillaran y pidieran perdón. Que se acerquen a Dios, que no se alejen de Él. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Lo cual ¿qué un hijo puede hacer alejado de su padre? Perderse en el mundo. Perderse. Y es lo que Santiago evitaba a estos hermanos. Vamos también a 2 de Corintios, versículo 6. 2 de Corintios, versículo 6. Versículo 6 del 14 al 18 nos dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, con los mundanos, porque pregunto, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Satanás? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos.
dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí no manda, aquí no lo dice bien claro, que debemos de alejarnos de las personas mundanas porque pueden contaminarnos. El incrédulo sigue su camino de incredulidad, pero nosotros somos crédulos. Nosotros pertenecemos al templo de Dios. Entonces es lo que tenemos que evitar, hermanos. Evitar caminar como camina el mundo. No, ese no es nuestro camino. Nuestro camino está siempre mirando hacia arriba, no hacia abajo. Y para finalizar, vamos a Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, mis hermanos. Versículos 28 y 29. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Vengamos a Él, dejemos todos nuestros problemas en la mano de nuestro Señor Jesucristo, para que Él obre en nosotros y el Espíritu pueda vivir en nosotros fielmente como Dios desea. Se me queda un versículo que quiero darlo de Isaías, perdonen. Vamos a Isaías y vamos a terminar aquí. Vamos a Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Dicen, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras están cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Porque Él perdonará con generosidad al que se humilla, al que se acerca, al que lo busca. Dios nunca puede rechazar a su Hijo. Pero si viene arrepentido de sus malas acciones, mis hermanos, espero que acepten este evangelio en el nombre de Jesucristo y Él haga la obra en ustedes. Dios los bendiga siempre. En el nombre de Jesucristo, eres la vida eterna. Amén.